Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Buenos días, República Dominicana. Gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy es 29 de mayo. Como todos los días, voy a iniciar primero saludando a mis colegas y coproductores, el ingeniero Ramón Alburquerque y Omar Wright. Y en ese mismo tenor, tenemos que agradecer que estamos aquí hoy, que tenemos un día más de vida, que podemos respirar y que estamos en salud. La palabra en la Biblia para nosotros los creyentes es una palabra valiosa porque nos da aliento, palabras de sanidad, de esperanza y de ayuda. Vamos a leer el Salmo 71, el verso 3, que dice: si para mí una roca de refugio, a donde recurro yo continuamente. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y tú eres mi fortaleza. Eso es para nosotros los cristianos. En otro tenor, quiero conversarle que tenemos una súper buena noticia. Ayer, otro movimiento se nos unió, junto con el movimiento del sector externo, con Santiago Jacín, la hija del fallecido expresidente de la República, Jacobo Magluta Azar. Ella es Consuelo Magluta, que se agrupó en un comité o en un movimiento Mujeres por Luis, por la unidad, con Luis Abinader. Tenemos que su movimiento está conformado por mujeres profesionales, amas de casa, mujeres emprendedoras, mujeres que somos las que vamos a llevar a Luis a la presidencia. Felicidades y bienvenida a nuestro comando. Tenemos también que un segmento pequeño que ya inauguré, se llama Lo que todos debemos saber. Lo pondrá en pantalla el director en algún momentito. Y tengo hoy el tema, el Día de las Madres. ¿Por qué se celebra el Día de las Madres? A nivel internacional y obviamente a nivel local. La maternidad siempre ha sido una práctica que se ha celebrado en las civilizaciones. El Día de las Madres, en la antigua Grecia, se celebró con honores a Rea, una diosa que decían que era madre de Zeus, Poseidón y Hades, entre otros. Cuando recibe Roma esta cultura o esta tradición helena, deciden cambiarle el nombre y bautizarla por la Hilaria, que se celebra el 15 de marzo. En esta celebración se hacían 3 días de jornadas de ofrecimientos en el templo Cibeles. Luego de llegar el cristianismo adopta esta tradición y la lleva a darle honores y honra a la madre del progenitor del Mesías, de Jesucristo, en este caso la Virgen María. Luego, en el siglo VII, se instauró que el cuarto domingo de Pascua se celebraba ese día de la Virgen, se iba a la iglesia donde usted fue bautizado, donde se bautizaban las personas, que se le llamaba la iglesia madre, y ahí se les rendía honores con ofrendas y flores a la Virgen María. Ya en el 1600 iba tomando matices de cómo se ha celebrado hoy el Día de la Madre, siendo este ya un domingo que se llamaba Domingo de las Madres, donde la familia iba a las iglesias y retornaba a las casas con ofrendas y regalos, los hijos para sus madres. Inclusive era no laborable porque habían que caminar muchas distancias y obviamente interrumpía con el comercio, y los comerciantes decidieron que fuese no laborable. Ya para que el Día de las Madres tenga la connotación que tiene hoy día, muy comercial, tenemos que llegar a los Estados Unidos, cuando en el
1870, una señora activista llamada Julian Ward Howe decidió protestar por las madres sufridas que quedaron luego de la Guerra de Sucesión en Norteamérica. Esas no son las fotos, muchas gracias. Ella hizo esta manifestación pacífica, religiosa, diciendo que esas madres fueron muy sufridas, tuvo mucho éxito. Una de las participantes fue una ama de casa que se llama Anne Rive. Esta decidió, por el éxito que tuvo esa manifestación, en los 1908, luchar y hacer que este día fuese un día oficial. Pero no fue hasta el 1914 que el presidente Wilson de los Estados Unidos proclamó como día oficial, Día de las Madres, el día 8 de mayo. ¿Por qué 8 de mayo? Porque fue el día que la madre de Anne Rive murió. Y como para todos no es noticia, fue un día que la marcó, un día que fue trágico para ella y fue muy difícil. Y por esto ella decidió que en su lucha poner el día 8 de mayo como el día para ese festejo de esa persona tan noble de toda sociedad. Más adelante se ve, y ya a la misma Anne Rive se le hizo una entrevista, cuando ella vio que todos los comerciantes adoptaron ese día como un día para hacer muchas ganancias, hacer promociones y obviamente para el consumo, para hacer regalos y ofrendas y todo eso. Ella se sintió muy triste, no porque se siguiera celebrando el día, sino porque se tomó esa connotación que hasta el día de hoy eso es lo que vemos, que es un día consumista. Pero de todas formas seguimos celebrando el Día de las Madres y llegamos a la República Dominicana cuando en el 1926, en el gobierno de Horacio Vázquez, su esposa Trina de Moya y la noble intelectual Ercilia Pepín, exacto, decidieron conformar el Comité Pro Día de las Madres. Y el primer Día de las Madres fue celebrado aquí en República Dominicana a propósito del 30 de mayo de 1926, es decir, mañana. Esto lo digo ya que este es el fin de semana de las madres, donde celebraremos a nuestras madres queridas en República Dominicana y con relación para que tengamos un poquito más de historia de por qué y desde dónde y desde cuándo se viene celebrando esta hermosa práctica. En este momento quiero pasarle las palabras a mi primer entrevistado, mi primer locutor en el programa, ingeniero Ramón Alburquerque. Muchas gracias, Mónica. Tenemos el inmenso placer de hacer algunos comentarios. Lo primero es que los dominicanos, y qué bien que sea así, entendemos que una muerte es demasiado muerte por el dolor que causa. Y por eso estamos siempre aterrados desde que nos hablan de datos sobre muertes. Los ignoramos, pero es preciso recordar en medio de esta pandemia que en este país, de algunos 11 millones de ciudadanos, pero casi 13 millones de habitantes por los indocumentados, mueren cada año 55,000 personas o más, cada mes 4,600 y cada día 159. ¿A uno le parece, por eso, estas cifras de la pandemia algo espantoso? Dios mío, van como 500 muertos. Bueno, es cierto, uno es demasiado, pero yo estoy asombrado que lo que se había anunciado como que era algo que iba a aterrar el mundo, apenas nos ha librado de muchas de sus garras mortales y ha sido hasta cierto punto todo lo contrario del terror que se esperaba. Ojalá que no hubiera muerto uno solo, pero en realidad en República Dominicana tenemos apenas unos 500 muertos que pudieron o pudo haber sido mucho más. Ojalá que esto se vaya reduciendo y en poco ya estemos
libre no del virus, de la pandemia. Quiero recordarles que tal vez fue un error de la Organización Mundial del Comercio, de la Salud, Organización Mundial de la Salud, dar a entender como que este era un virus que llegaba ahora, cuando informes de American Scientific o Stanford University, que ha hecho estudios médicos arqueológicos y 3.300 años antes de Cristo descubrieron el Delta coronavirus. 3.000 años, eso fue 3.300, y luego 3.000 años antes de Cristo, el Beta coronavirus, 2.800 años antes de Cristo, el Gamma coronavirus, y 2.400 años antes de Cristo, el Alfa coronavirus. De manera que los microbios fueron antes que las personas. Por los microbios empezó la vida. Entonces, pretender, creer, pudo haber habido una mutación, una reactivación, un reforzamiento de la agresividad del virus, pero esos virus han estado aquí antes que nosotros. Los virus, las bacterias, los hongos, los protozoos, los helmintos, que son los microorganismos patógenos o benignos, han estado aquí antes que nosotros. No se irán porque son de acá, porque han estado siempre. La primera vez que se descubrió un coronavirus en ser humano fue en 1896, que un coronavirus bovino apareció en Europa en sangre en cuerpo humano. Y del 1960 hacia acá, pues han venido ya conociéndose las 7 cepas de coronavirus que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Que sabemos que en el 2002 brotó fuerte, tuvo un reforzamiento, el coronavirus SARS-CoV-2, y se le llamó SARS, síndrome agudo respiratorio, pero también el severo signo SARS-2, pero luego vino el MERS, que es el Middle East Respiratory Syndrome, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y así por el estilo. Tenemos que acostumbrarnos y peor aún, adquirir cultura. Tal vez nosotros somos, yo estoy en la escuela de los que pensamos que fue un error lamentable y craso esto del confinamiento, un error garrafal, porque usted sabe qué tamaño tienen los virus, estos, de 30 a 80 micra. ¿Y qué es una micra? Una millonésima parte de un metro. Pero han vivido aquí, entonces ¿cómo podemos escondernos o dejar de trabajar para evitarlo? Lo que debemos es combatirlo con protección sanitaria, con medicamentos y con una disciplina profiláctica, con higiene profiláctica, que es distinto a confinarnos o escondernos y dejar de trabajar. Algo que no cuadra y que es evidentemente absurdo. Respetamos la Organización Mundial de la Salud. Quiero referirme también a otro tema. Ayer firmó el presidente Trump, firmó una orden ejecutiva para levantar la protección contra las megas compañías de las redes sociales. Facebook, Twitter, Google, Instagram, las más notables, pero hay muchas que son regionales y hasta de grandes ciudades, tanto en Europa como en el mundo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que las mega empresas se le daba el tratamiento de plataforma. Son una plataforma porque son un motor de búsqueda, pero un motor de emisión también. Y en torno a ellos figuran o funcionan las redes sociales, que mucha gente tiene sesgos en contra y todo esto,
Pero en realidad eso no cabe, porque si usted defiende la libertad de pensamiento y la expresión del pensamiento, usted no puede venir entonces con censurar. En las redes hay de todo, hay muchísimas cosas que son falsas. Y mire, tranquilo, las sociedades buscan su balance. Lo que es mentira termina confirmado como mentira. Y lo que es falso termina confirmado como falso y lo cierto como cierto. La verdad es que toda esta libertad que ha tenido Twitter, que ha tenido Facebook, que ha tenido Instagram, que en realidad tiene una excesiva irresponsabilidad para decir y para dominar nuestros datos personales y luego para incidir de manera subliminal, directa y todo esto, es excesivo y tiene más poder que el Estado. Pero difícilmente la Corte Suprema de Estados Unidos, que se inspira usualmente en ese principio básico de que todos los hombres nacimos libres y todas estas cosas, aunque al momento de promulgar la Constitución de Estados Unidos ignoró los negros, ignoró los blancos que no tenían propiedades e ignoró también la mujer en sus derechos, pero ignoró también los aborígenes y tuvieron que hacerle una enmienda después porque resultó vergonzosa esa omisión. Pero a pesar de todo eso, Estados Unidos sigue siendo el país, la nación del sueño para una gran parte del mundo. El otro aspecto que queremos comentar son las encuestas. Repetimos, los que creemos en la libertad, en la democracia, nos animan las encuestas. Cualquier encuesta, cualquiera. Esas encuestas que dan a Luis Abinader como favorito, que vienen repitiéndose porque lo de Luis Abinader no es una encuesta, no es una encuesta que lo ha posicionado. Es una actitud de la sociedad dominicana que se va empoderando y Luis es el símbolo. La convocatoria de la Plaza de la Bandera no surgió del PRM, ni fue una orden de Luis Abinader, ni fue un movimiento pro Luis Abinader. Fue un hartazgo de la sociedad contra la corrupción, contra la impunidad, contra tantas personas que se hacen multimillonarios y que lo ha dicho el propio Felucho Jiménez, miembro fundador del PLD, y el propio Euclides Gutiérrez, que a veces se contradice, pero vuelve y lo dice. Es decir, pero lo ve la sociedad. El mismo candidato fallido es producto de eso. Él narra cómo progresó, pero oculta los contratos dolosos que firmó y que ejecutó. Y cómo él se vale de la impunidad para impedir que investiguen esos contratos que la gente considera dolosos, tramposos, por miles de millones. Entonces, Luis no está posicionado por una encuesta. Todas las encuestas que quieran venir son bienvenidas, además es un derecho. Y qué bien que haya muchas encuestas. No hay que hablar en contra de ninguna encuesta. Habla mentira, mentirosos son los que las hacen o las retuercen. Además, en esa encuesta en particular, que por cierto tiene algún prestigio, el propio presentador como que la descalificó, porque dijo, yo no creo en las encuestas telefónicas. Pero además, esta, que fue hecha en 1000 personas, tampoco tenemos unas bases de datos muy firmes. Bueno, entonces tome eso como un ensayo de alguien que está aprendiendo, que la primera le salió mal y tal vez las otras le salgan bien. Entonces, en esta que le salió mal, se equivocó, pero no fue de mala fe, ni es que la empresa se dedica a eso. Es que ellos mismos dijeron que no son, primero, no cuentan con una base de datos firme. Segundo, que no son diestros en eso. El tercero, que es la primera que hacen telefónicamente. Entonces, yo, así como culpo a un niño cuando empieza a querer caminar y se cae, no lo voy a censurar. Tomemos cada cosa por lo que es. Estudiemos sus orígenes.
Y por eso Luis sigue adelante. Luis crece, ¿por qué? Porque el gobierno se ha ridiculizado a sí mismo. No tanto el gobierno, el PLD y el propio candidato fallido. ¿Por qué? Poner de mofa a una sociedad, pedirle un estado de emergencia que todos estuvimos de acuerdo, pedir 3 extensiones que todos apoyamos, pero pedir una cuarta, pero entonces tener más de 1000 demostraciones de que ese candidato anda de noche, violando el toque de queda, distribuyendo las asistencias de la ayuda ciudadana, que la declaratoria de confinamiento y de cese del empleo y del trabajo decretada por el gobierno ha provocado, y que entonces tiene que compensar la sociedad, porque nadie puede vivir sin trabajar, y que alguien venga de noche como un cocuyo a estar distribuyéndola, violándole el derecho, pasando delante de familia para ir a llevársela a uno que quiere que vote por él. Eso es demasiado deleznable, demasiado ruin, demasiado lamentable. Y por eso nosotros somos de opinión que los diputados de oposición deben decir no a esa extensión del Estado, porque ya lo dijo la OMS. La OMS censuró a Suecia porque no hizo confinamiento, ni exigió mascarilla, ni guantes, ni una serie de cuestiones, porque Anders Tegnell, que es el ministro, un microbiólogo famoso que fue postulado a premio Nobel, y a propósito de que en Suecia fue que nació esa familia, Alfred Nobel, que es su tatarabuelo, era un científico notable también, porque venía de una familia, Suecia es el país de más científicos del mundo entero. Entonces ellos decidieron, llegó este virus, no es que ha llegado, es que se ha reforzado, se ha reactivado, porque ha estado aquí siempre, desde que empezó la vida. Quienes no estábamos aquí éramos los humanos, que surgimos después. Entonces esa gente que son pobladores legítimos, que no podemos nosotros negar su existencia, dijeron, bueno, que infecte a todo el pueblo. ¿Para qué? Para lograr la inmunidad de rebaño. ¿Y qué es eso? Que se contamine, que contraiga el virus la mayor cantidad de suecos posible, sobre todo la cantidad que es susceptible de contraerlo. Y así pasó. Suecia tiene hoy como 27.000 contaminados y 3.700 muertos, pero los países escandinavos que le quedan al lado, como Noruega, solo tiene 390, Dinamarca, Suecia tiene 10 millones, Noruega tiene 5 millones y medio, Dinamarca tiene 5 y Finlandia tiene 5.4. Pero ¿qué dice ahora Tegnell? Cuando ven un segundo oleaje, posiblemente en Suecia ya estamos curados. Está una forma de enfocar el asunto. Aquí se dio por cuidar los hospitales, cuidar las unidades de cuidados intensivos. No han colapsado los hospitales, pero el virus penetró como quiera. Una forma de cuidar hospitales o cuidar gente. Pero bueno, ¿qué queremos nosotros decir? Ese estado, esa solicitud de extensión del plazo de la emergencia, no debe ya, no se justifica en tiempo en que el mundo entero está entrando, volviendo al trabajo, porque tal vez nunca debió de haberse confinado, sí debió haberse aplicado los protocolos de protección sanitaria, distanciamiento y todo esto, lo cual no necesariamente choca con esto, de manera que digamos no a lo que es, no debe ser, digamos no a lo que se usa para corromperlo, usar el estado de emergencia para corromperlo, usar el estado de emergencia para cometer la violación más grande, que consiste en manipular la asistencia ciudadana, el dinero de todo. Usar el estado de emergencia para andar con policía y de noches y de cosas. Hoy, ¿qué tipo de estrucutus son estos del PLD? Digamos no, y avancemos con Luis Abinader a la presidencia de la República, porque, y qué bien
A Danilo le está tocando la reapertura, pero a Luis le va a tocar la recuperación. Y qué bien que sea un presidente que no tenga vínculos con la mafia de los combustibles. Qué bien que sea un presidente que no tenga vínculos con la mafia de la electricidad. Qué bien que sea un presidente que no tenga vínculos con las mafias de las contrataciones. Qué bien que sea un presidente que no tenga vínculos con las mafias del narcotráfico. Qué bien que sea un presidente que eche del poder al partido de las mafias moradas. Muchas gracias. Ramón, yo quiero añadir que tenemos aquí en Democracia un conteo regresivo. Son 79 días para que el próximo presidente de la República, el candidato Luis Abinader, llegue al poder. No. 79 días. 79 días. Sí, bueno, vamos en conteo regresivo. El sufrimiento se va cortando. Exacto, y ahora continuamos con Omar. Señores, buenos días. Desde aquí, esta tribuna Democracia. Yo estoy más que feliz, ¿no? Dándole seguimiento a ese conteo regresivo, donde ya prontamente todos los dominicanos podremos respirar un ambiente de democracia nuevo. Para dar soporte a lo que acaba de decir el ingeniero Ramón Alburquerque, como aquí en Democracia simplemente decimos la verdad y nada más que la verdad, yo quiero que ustedes vean este pequeño video del señor Bernardo Vega, representante en el país de la firma encuestadora Mark Penn. Director, por favor. Las redes sociales salió un fake news en el sentido de que la empresa que yo represento, Mark Penn Stagwell, había hecho una encuesta que mostraba que el candidato oficial del PLD estaba por encima de los otros. Eso es totalmente falso. Mark Penn Stagwell hace su encuesta cara a cara. Imagínense que 15 encuestadores visiten 20 lugares diferentes del país y hable con más de 1,000 personas en las circunstancias actuales. Es la mejor forma de propagar el virus. Es decir, no hemos hecho encuestas de aquella en que acertamos muy acertadamente, para la redundancia, acertamos en cómo iba a votar la gente en las elecciones municipales de Santo Domingo Norte, el Distrito Nacional, Santiago e Higüey. Han salido otras encuestas también de otras empresas hechas por teléfono. En la República Dominicana el sistema de encuestas por teléfono no funciona porque no tenemos lo que existe en otros países, que son listas de teléfonos por sexo y edad y ubicación. Es decir, usted pregunta dónde yo consigo 30 teléfonos en Salcedo, la mitad hombre, la mitad mujer y de tal edad, y no aparecen porque en los otros países sí lo hay, porque las compañías de tarjeta de crédito, empresas como Amazon proveen esa información y la venden. Señores, como decimos en el argot popular, simplemente estamos matando el gallo en la funda. Y como hoy es viernes, yo quiero a ustedes darle la primicia de que la artista y esa gran actriz Cecilia García también se ha sumado al apoyo a la candidatura presidencial de Luis Abinader. Y quiero que ustedes lo vean de esta forma. Director, por favor. No es ninguna ñoñería, la cosa es que el cambio va con mascarilla y con guante, distanciamiento social, tranquilitos en la fila, no se dejen provocar, porque el cambio va, es que el cambio va. Cójale la medicina y lo que le quieran dar, porque al doblar en la esquina le gritan, el cambio va, el pueblo está más que harto con tanto y tanto robar, de que le vengan con cuentos que nunca resuelven nada, porque el cambio va,
es que el cambio va, eso. Para coronar el virus, Duque vino a asfixiar, pero con fiebre y con fuego la gente aquí va a votar, no le valdrán los camiones ni los aviones volar, porque esto está decidido que el pueblo les dijo ya, porque el cambio va. Señores, la clase artística se está sumando, cada día tenemos uno de esos grandes artistas dominicanos sumándose a la causa de Luis Abinader, presidente. Señores, el gobierno de Danilo Medina está solicitando extender el estado de emergencia a 25 días más. Un estado de emergencia que solamente contribuye, solamente se hace para beneficiar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, pues ese toque de queda no beneficia a los partidos de oposición. Mientras nosotros, la oposición, tenemos que quedarnos en nuestras casas, el candidato Gonzalo Castillo no respeta el toque de queda y siguen haciendo sus actos de proselitismo. Nosotros en el PRM abogamos a que haya un estado de emergencia sanitario, pero no podemos paralizar un país, paralizar una economía por el tema de la pandemia. Es un hecho que tenemos que aprender a vivir con esta pandemia, porque ya está aquí, y como muy bien dijo mi compañero, el ingeniero Ramón Alburquerque, ellos estaban aquí primero que nosotros. Simplemente aprender a vivir con este virus. Guantes, máscara, y este 5 de julio apoyar a Luis Abinader, nuestro próximo presidente de la República Dominicana. Ya en otros países las economías se han abierto, ya las personas han empezado a retomar la cotidianidad, tanto en Europa como en Centroamérica. Yo quiero enumerarles a ustedes los países, para información de ustedes, donde el virus no ha tocado, por las buenas medidas que se tomaron desde el comienzo. Corea del Norte, Turkmenistán, Islas Salomón, Vanuatu, Samoa, Kiribati, Estados Federados de Micronesia, Tonga, Islas Marshalls, Palau, Tuvalu. Y en los países donde es mejor pasar la pandemia, o sea, para recuperarse, está Israel, Alemania, Corea del Sur, Australia, China, Nueva Zelanda, Taiwán, Singapur, Japón y Corea. Y los países más seguros de Europa para vivir esta pandemia son Alemania, Suiza, Australia, Hungría, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Bélgica, Finlandia y Luxemburgo. Señores, el tema del coronavirus ya va a pasar prontamente a ser un tema ya de segunda plana. Simplemente tenemos que aprender a vivir con este virus y todos a protegernos, y este 5 de julio vamos a abarrotar esas urnas electorales, tanto en la República Dominicana como en el exterior. Así que Luis Abinader y el equipo del PRM cuenta con su apoyo. Ahora vamos a unos cortes comerciales y volvemos con Democracia. De transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Hoy te quieren dar como ayuda lo que mereces por derecho, lo que te hace falta todos los días. Y ahora, en condiciones de emergencia, es insuficiente. Nosotros lo haremos mejor. Apoyaremos a las empresas para crear nuevos empleos bien pagados. Impulsaremos el emprendimiento. No te quitaremos la solidaridad, al contrario, te la vamos a duplicar. Las familias pasarán de estado de emergencia a estado de seguridad. Y no solo hasta que salgamos de esta crisis, sino de forma permanente y por ley. Recibirás ayudas que realmente te ayuden, porque lo que más necesitamos todos es salir adelante unidos.
Unidos venceremos. Es el mejor país del mundo para vivir, pero no está administrado por las personas correctas. Entonces nosotros queremos personas correctas que sepan administrar los destinos de nuestro país, administrado por un líder como Luis Abinader. ¿Por qué los dominicanos somos invencibles? Porque siempre que nos unimos, vencemos cualquier obstáculo. Hemos superado dictaduras, invasiones, huracanes, grandes desafíos y siempre salimos más fuertes. Aunque no te conozca, sé que eres mi hermano, mi hermana, de lo mío. Todos somos familia. Cuando estamos unidos, resolvemos. Siempre lo hemos demostrado. Unidos somos invencibles. Y de este lado estará la oferta mirando hacia el futuro del progreso, de la creación de empleo de calidad, de la seguridad en las calles, de la salud de calidad, de la educación, de la verdadera revolución educativa. Ese día, los dominicanos y dominicanas se van a despertar a las 4 de la mañana, inspirados en un cambio, con la esperanza en un país diferente y con la pasión y la decisión. Van a ir caminando hacia las urnas, en cada barrio, en cada campo, en cada callejón de la República Dominicana, y van a decir a una sola voz en todo el país: el cambio va, el cambio va, y el PDD se va. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Y seguimos aquí en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. Ahora tengo el placer de presentar nuestro primer invitado de nuestra sección Última Instancia, conducida por el doctor Antoliano Peralta, a nuestro especial invitado, que es el notable doctor en Derecho egresado de la UNFU, el doctor Eric Raful, quien también es consultor y asesor de empresas locales e internacionales, por nombrar algunas, Banco Mundial, BIT y sociólogo. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Gracias de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. La invitación. Qué bueno, un placer. Tenemos el tema hoy del proyecto de ley de extinción de dominio. Si usted pudiera decirnos un poco qué quiere decir todo eso. Bien, este proyecto de ley que lamentablemente de forma extemporánea y como parte de la forma típica que se ha conducido y llevado a cabo lo que es la política del Estado en la lucha contra la delincuencia organizada, digo atípica e incoherente, porque este proyecto de ley debió ser parte de una trilogía que va ligada de manera indisoluble, que es ley de lavado de activos, ley de extinción de dominio y de revalorización patrimonial, que es la que acaban de aprobar, que está suspendido los plazos para... ¿Por qué? Porque se supone que son procesos que están ligados, vinculados a lo que es la lucha contra la criminalidad organizada y a lo que es, en el caso particular que me pregunta de la ley de extinción de dominio,
un instrumento normativo que lo que procura es debilitar la fortaleza económica del crimen organizado, procurando el decomiso de bienes al margen de culpabilidades penales o de otro tipo, sino solamente atendiendo al origen ilícito del mismo. Tan pronto, y ya entramos ahí en el tema de la ley, esa ley lo que organiza son procedimientos, mecanismos para que los bienes de naturaleza ilícita, cuya titularidad no puede ser justificada de manera adecuada como parte del ejercicio normal de la actividad comercial, sobre todo legítimo, sean decomisados. El origen de esto está un poco en las convenciones de lucha contra el lavado, en la Convención Internacional contra la Corrupción del año 2003 y también en la Convención de lucha contra el crimen organizado transnacional. ¿Cuál fue el elemento central? Bueno, que el narcotráfico, el crimen organizado, tenían un gran poder económico y contra ese poder económico la lucha del Estado en aras de combatir la delincuencia estaba en un plano prácticamente de desigualdad, porque era tanto el poder, o es tanto el poder que se expresa en los bienes de origen ilícito, que decomisando el mismo, persiguiéndolo y no permitiendo que esa persecución esté ligada necesariamente a un proceso garantista que tiene que ver con la determinación de culpabilidad penal, se pueda obtener el decomiso o quitarle la propiedad de origen ilícito al crimen organizado. Entonces, te decía que el Estado debió hace tiempo, sobre todo porque la Constitución nuestra, artículo 55.5 y punto 6, prácticamente ordena desde hace 10 años, esta Constitución de 2010, ordena la creación de esta norma. Y esta norma tiene una naturaleza y un origen constitucional que busca salvaguardar el derecho a la equidad, a la libre competencia y también a la lucha contra la corrupción. En tal virtud, tanto la ley de lavado como la ley de valorización patrimonial, que está ahora mismo en proceso, que ya se aprobó, como la extinción de dominio, eran parte de una trilogía que debió producirse en los últimos 10 años, sobre todo, más desde el principio de este siglo ya el país había contraído desde el 2003 estas obligaciones, y desde el año 2000 con el tema de la Convención de lucha contra el crimen organizado. Entonces, ahora está este proyecto de ley, que no ha sido sancionado, pero que ya diversas instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia han advertido que tiene muchas debilidades porque como en términos procesales trata de asimilarlo a figura del proceso penal sin serlo, porque es una materia especial. No es una materia penal porque lo que procura es atacar el bien, es lo que se llama en derecho in rem, en contra de la cosa ilícita. Y el mejor mecanismo de defensa que puede tener el titular o quien ostenta eso es demostrar su origen lícito, como lo adquirió, que no la adquirió como parte de un entramado delictivo. Entonces, esta ley también tiene muchas falencias, este proyecto de ley. La primera es que le da un poder inmenso a la figura del Procurador General de la República. Entonces, se trata de una ley que puede ser lamentablemente utilizada hasta con fines políticos de manera arbitraria. Y eso es algo que todos los juristas a nivel internacional, tribunales constitucionales de otros países como Colombia han advertido, que
instrumento como este en manos no idóneas o en manos que propendan a la arbitrariedad es un verdadero peligro. Es un verdadero peligro para el Estado de Derecho. Nosotros, como la intención de nosotros, y ese es un conteo que tenemos aquí, de 79 días para que Luis Abinader tome posesión en el 16 de agosto, ¿entiende usted que habrá una posición diferente, un trato diferente a esos 3 proyectos para que trabajen en conjunto para lo que de verdad debieron de haber hecho y creado hace 10 años? Bueno, ya hay 2 que han venido operando, que es la ley de lavado de activos, independientemente de que tiene aspectos oscuros en su implementación, como es que ha pasado con la incautación de bienes, que muchas veces se utiliza de manera indiscriminada, no se sabe, no hay una verdadera transparencia en lo que es el uso, el usufructo de una cantidad de bienes, no solamente con propensión al apoderamiento o uso indebido, sino incluso hasta su propio deterioro. O sea, a veces se incautan, como en la lucha contra el narcotráfico, flotillas de vehículos, por ejemplo, que terminan pudriéndose en un parqueo, ¿no? En un sitio, y no se rescata ese valor, que para ellos la extinción de dominio vendrá a ser una figura relevante. En lo que propone el programa de gobierno de Luis Abinader, se está hablando de una transformación cualitativa del Estado, de sus actores, y en el caso de la Procuraduría General de la República, una transformación que haga énfasis en 2 aspectos: transparencia e independencia en su proceder y profesionalización. Todos hemos visto que ha habido un proceso involutivo en el manejo de la Procuraduría, es una pena. Hay una percepción ciudadana de que por allí las cosas no andan bien, y obviamente, como siempre sucede, con instrumentos como este, como la ley de extinción de dominio, y con los poderes que confiere a la figura del procurador, pues no va a haber un proceso de legitimación social de una institución si ella depende de una figura que está cuestionada en su proceder, y que está cuestionada medularmente en su proceder, en lo relativo a la parcialidad o a la arbitrariedad. Entonces, en ese aspecto, mira, todo lo que es la transformación del Estado, de que habla el proyecto de gobierno de Abinader, parte de una especie de cualificación de los actores y las instituciones. Y ello no puede operar si no es así, porque no existen mecanismos mágicos para que las instituciones operen al margen de las capacidades y condiciones de quienes están al frente de la misma. Entonces, lo que la norma o las políticas públicas pueden hacer es garantizar la idoneidad, la transparencia y la cualificación permanente de los recursos y de los actores que están trabajando. En este caso, doctor, hay un tema que es importante recalcar. En este caso ha existido una gran falencia. Ha existido una gran falencia en el aspecto de la persecución del crimen, en lo que es la política criminal. No hemos tenido, se desconoce que los poderes públicos hayan diseñado una política verdaderamente eficiente contra el crimen organizado, ya no contra los delitos, no contra los crímenes individuales, sino contra el crimen organizado. Eso implica un posicionamiento estratégico y una acción decidida del Estado en ese sentido. Y eso es la coherencia que requieren las instituciones para relegitimarse en el contexto del Estado social y democrático de derecho. Perfecto. Usted sabe que en la televisión el tiempo siempre es corto. Le quiero regalar un minutito más para que usted afiance cualquier intención de informar y nos diga por qué el ciudadano dominicano el próximo 5 de julio debe de ir a votar por Luis Abinader.
las instituciones democráticas están en cuestionamiento. La capacidad del Estado Dominicano de obrar como resultado o en el sentido de los mandatos que establece la Constitución nuestra y el Estado Social y Democrático de Derecho está muy mermada. Los frenos y contrapesos para lograr un verdadero equilibrio hablan de alternabilidad democrática y de la necesidad de reformular lo que es el proceder de nuestras instituciones. Esas son las razones fundamentales que llevan. El país necesita redefinir sus estrategias, no abandonando todo lo que se ha hecho, porque somos un Estado y hay una construcción colectiva y común con cosas negativas y cosas positivas en el pasado. En el caso de la ley de extinción de dominio, algunas áreas de la lucha contra la criminalidad han hecho su labor en la lucha antilavado, otras no. En el tema de impuestos internos se ha avanzado con esta ley de revalorización que debió haber sido antes, pero se está avanzando de manera adecuada. Pero el país necesita transformación, el país necesita cualificación de sus instituciones y sobre todo la lucha contra el crimen organizado, que es la razón por la cual estoy aquí en este programa. El país necesita del diseño y ejecución de una política criminal de Estado que alinee a todos las instituciones y sectores que tienen que ver en esa lucha en un proceso de cualificación y fortalecimiento para legitimar y transformar adecuadamente un régimen democrático que está verdaderamente afectado por una infuncionalidad que es creciente. Pues muchísimas gracias, doctor Eric Raful. Espero tenerlo de nuevo en nuestro programa para que quizá tengamos un segmento un poco más largo, porque sé que usted tiene muchas cosas que agregar y muchas cosas que decirle a nuestra ciudadanía. Esto ha sido todo por hoy en Democracia. Muchas gracias. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.